Un cordial saludo, apreciados aprendices. El día de hoy estamos realizando este video para revisar y explicar las actividades que vamos a desarrollar referentes a la semana 3 que ya iniciamos previamente. Tener en cuenta que en la semana 3 tenemos 4 enlaces. El enlace de la guía de aprendizaje que nos explica qué es lo que debemos realizar, el material de estudio, la actividad del score y la actividad del documento para aprender a normalizar una base de datos, que es básicamente pues organizarla de una manera inteligente. Vamos rápidamente a revisar la guía de aprendizaje. Aquí la descargamos. Listos, aquí tenemos la guía. Nos da la identificación, nos da una presentación en donde pues estamos mirando un poco cómo se trabajan las bases de datos. Aquí habla que cuenta con el acompañamiento del instructor, que se programará una sesión virtual o en línea, que es importante pues que continuamente ustedes estén revisando sus trabajos y realizándolos. ¿Listos? Aquí entonces vamos a la actividad de aprendizaje 3, determinar una base de datos teniendo en cuenta las reglas de normalización. Y aquí nos dicen cuáles son las actividades. La primera, una actividad de contextualización e identificación de conocimientos previos, reconocer la importancia del concepto de normalizar bases de datos, eh, teniendo en cuenta lo que ya vimos y aprendimos en las semanas 1, 2. Eh, la idea es seguir encaminando esa organización y entendimiento de las bases de datos. Aquí lo primero nos habla de de la actividad interactiva, que es la que vamos a realizar en línea, ya la vamos a mirar en orden. Y lo segundo, aquí ya aplicar una técnica de normalización a las bases de datos que ustedes ya construyeron previamente en las actividades 1 y 2, específicamente en la 2, en donde ya vamos a aplicar unas reglas, la 1FN, 2FN y 3FN, ya vamos a mirar qué es eso y es lo que nos piden hacer aquí. ¿Listos? Bueno, entonces eso respecto a la guía de aprendizaje. Vamos ahora a mirar, es el primer enlace que tenemos de la semana 3, segundo enlace, reglas para la normalización del material de estudio. Este documento es fundamental porque es el que ustedes van a estudiar para aprender. Entonces, perdón un segundo. Listos. Recuerden que hay dos versiones, una para descargar, otra para ver en línea. Vamos a ver la de descarga. Aquí observamos que es un documento de estudio, tiene una tabla de contenido donde vamos a ver qué es la normalización, reglas de normalizar, formas de normalización, la primera, la segunda y la tercera, y un modelo de entidad-relación que ya lo vimos previamente en la semana 2 también. Aquí unas figuras que aparecen, es un documento de 17 páginas, pero recuerden pues, que la gran cantidad de información es gráfica. Aquí tenemos un mapa conceptual que explica cómo son las reglas de normalización, qué es normalización, reglas de normalización, ejemplos de cómo aplicar la primera forma, la segunda forma, la tercera forma, relacionada precisamente con lo que estamos aprendiendo eh, de, de los colegios. Fíjate que aquí tenemos una información, digamos, eh, que requiere ser más organizada, ¿no? Que no esté todo como revuelto, sino que podamos eh, hacer una organización más específica para que sea más fácil buscar. Entonces aquí nos explica una primera forma, una segunda forma de cómo organizar a través de bloques de información y una tercera forma. Bueno, entonces la idea es leer la guía, estudiar muy bien este material de formación. Y luego, entonces, si seguimos a las dos actividades de esta semana, vamos a revisar rápidamente el score. Le damos aquí en el score, eh, tiene número de intentos sin límite, o sea, lo pueden presentar varias veces hasta que ustedes lo aprueben. Le damos a entrar
Aquí nos aparece una navegación, una bienvenida. Aquí le están explicando qué debe tener en cuenta, estudiar previamente el material de formación, ya lo dijimos, leer las instrucciones, tengan en cuenta las indicaciones. Aquí pasamos a una segunda hoja, aquí hay las instrucciones ya. Las bases de datos están compuestas por información que se relaciona entre sí, entonces es todo un contexto que les dan para que lo lean bien. Entonces aquí aparecen unas opciones, unas preguntas, aquí arriba van apareciendo el número de preguntas, aquí sí necesitan ver instrucciones, vuelven y las leen. Aquí normalización de bases de datos es, o sea, ¿qué significa normalizar? ¿Sí? Que es una estandarización, ¿sí? Bajo una norma para que lo pueda trabajar cualquier persona y no que cada empresa o proyecto lo haga a sus maneras y entonces pues es más difícil lograr una estandarización. Una serie de pasos que se deben tener en cuenta a la hora de base de datos, un diseño que se aplica a una base de datos para que se vea bonita, reglas que el diseñador decide si aplicarlas o no, una serie de pasos que se deben tener en cuenta al consultar una base de datos con el fin de maximizar los resultados. Bueno, hay varias opciones. Yo voy a colocar una que es obvio que no, ¿no? Diseño en este caso, por ejemplo, reglas que el diseñador decide si aplicarlas o no. Si es normalización, ¿será que uno decide o no decide? Pero supongamos, yo lo hice. Le doy verificar, me dice que no, que está mal. Y aquí me dice, la primera pregunta la contestó mal. Lo siento, repasa el material. Pasan posteriormente a la segunda. ¿Listos? Y así sucesivamente. Creo que hay que sacar mínimo 6, ¿sí? O 7 inclusive, el 70%. Ya veremos aquí. Aquí, bueno, aquí no nos está dando cuánto es lo mínimo en porcentaje, pero obviamente siempre apuntarle a mínimo 7 preguntas para estar seguros. Y eso es lo que tienen que hacer. Como se dan cuenta, es una actividad muy sencilla, pero que requiere estudiar muy bien este documento, ¿no? El material de formación, reglas para la normalización, porque con él es que se basan estas preguntas. Ahora sí vamos al taller, la evidencia del documento, aplicar la técnica de normalización. Aquí entramos a la actividad donde la vamos a subir. Aquí hay un documento que es para ver, aquí hay dos documentos, el que es para ver lo que toca hacer y el que es para ver cómo yo voy a evaluar. Lo que interesa es el que toca hacer. Le damos clic. Listos. Ojo a lo que dice. Determinar una base de datos teniendo en cuenta las reglas de normalización. Aplicar la norma de la técnica de normalización en una base de datos X, la que sea. En principio eso dice el título, pero ya veremos que hay algunas cosas. La normalización es una base de datos es de carácter obligatorio al momento de su diseño. La aplicación de, ojo, obligatorio. La aplicación de los niveles de normalización ayudan a proteger la integridad de la información y obviamente a no guardar basura, sino información realmente útil. Esta técnica juega un papel importante en las organizaciones donde se maneja gran volumen de información. Con base en lo anterior, el conocimiento adquirido en la actividad de aprendizaje 3 y con el fin de cumplir esta evidencia, siga lo que dicen a continuación. Desarrolle un documento donde aplique las reglas de normalización, la primera, la segunda y la tercera. En la base, ojo aquí, base de datos del Colegio San Jorge, desarrollada la actividad 2. Esto ya lo hicieron ustedes. Ustedes en la actividad de 2 construimos una base de datos donde hablábamos de profesores, materias, estudiantes, etcétera. A esa base de datos ahora nos toca organizarla porque digamos que la construimos de una manera global, pero queremos aplicarle la normalización para que quede estructurada y no como una base de datos que yo la hice a mi manera. Y responder unos interrogantes planteados al inicio de la guía. Bueno, lo importante por ahora es esto. ¿Listos? Desarrollar ese documento. Entonces, como hemos venido haciendo siempre, abrimos un documento de Word. Vamos a poner unos márgenes rápido. Márgenes personalizados. Todo en 2. Perdón. Márgenes personalizados. Una vez vamos a quitarle al encabezado. Y aquí en el encabezado vamos a sacar un pantallazo.
de aquí. Listos. Saco un pantallazo. Listo, ya saben que presentado por quien sea que esté diligenciando este documento. Le vamos a poner, el título es este, actividad de aprendizaje 3. Control C, control B, ponemos negrita, centrado, fin, damos la negrita, escribimos lo que nos pide la actividad. Aquí nos dice que responder los interrogantes planteados al inicio de la guía. No hay unos interrogantes planteados hoy como tal en la guía de aprendizaje, aquí la tenemos, pero sí habla de algunos temas que son importantes. Por ejemplo, estos temas, que sobre ellos ustedes podrían colocar un concepto de cada uno de estos como segundo punto y ya. Por ahora nos concentramos en el primer punto. Listos. Desarrolle un documento donde aplique las 3 reglas de normalización. Vamos a colocar, voy a colocar horizontal. Esto centrémoslo. Listos. Entonces, cada uno de ustedes pues construyó una base de datos con base en lo que entendieron, leyeron, seleccionaron o si siguieron el video que yo expliqué. ¿Listos? Yo como no tengo esa base de datos como tal, pues voy a construir una rápidamente, muy sencilla, simplemente para que sirva de ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer. Primero, antes de avanzar, hay algunas cosas que quiero como ayudarles a dejar claro. Por ejemplo, esto es solo para que lo entendamos. ¿Qué es FN? Porque pues vimos que dice uno FN, 2 FN, 3 FN, la actividad. Entonces, ¿qué es FN? Para que ustedes lo tengan claro, ¿listos? FN significa forma normal. ¿Listos? Para que lo tengan claro. Que es una regla para ordenar, o sea, regla para ordenar bases de datos. Esto es importante porque con las bases de datos, ¿qué debemos tener en cuenta? Las bases de datos necesitan alguien que cree una base de datos. Luego, esa base de datos hay que almacenarla. Esos datos, esas bases de datos almacenadas requieren unas reglas para poderlas visualizar, herramientas para poder buscar datos en esas bases de datos, valga la redundancia, o sea, poder hacer filtros, filtros avanzados, filtros especializados, segmentar las bases de datos, porque si yo tengo unas bases de datos de 20.000 clientes, pues se vuelve súper loco, entonces toca saber cómo segmentar toda esa información. Entonces hay personas que se dedican a crear las bases de datos, otros a almacenarlas y administrarlas, otros a hacer minería de datos o ser científicos de datos con esas bases de datos para crear nuevas bases de datos más simplificadas y específicas para un proyecto, una tarea en específico. O sea que son varios procesos. Si todos trabajan bajo un estándar, las actividades se vuelven ágiles, de ahí lo que llamamos metodologías ágiles o transformación digital. Si todo está revuelto, desorganizado, pues lo que hacemos es crear cuellos de botella que hacen que sean bases de datos inmanejables. Entonces, eso es lo que es la regla. Entonces, si una base de datos es una habitación, por ejemplo, la habitación de ustedes, y todo está tirado, todo está desordenado, pues si yo voy a buscar una prenda o un par de zapatos, pues me vuelvo loco, pierdo mucho tiempo buscando entre todo ese desorden algo específico. Cuando yo tengo todo organizado y tengo un segmento de la habitación en donde yo guardo los zapatos y es el único lugar donde dejo mis zapatos, cuando yo los voy a buscar los encuentro fácilmente. O sea, organizo todo como una forma de bloques en donde yo segmento y es fácil encontrar las cosas. Si todo está tirado, pues grave. Si todo está tirado, desordenado, y yo tengo que, digamos, empezar a organizarle o buscar las cosas más fáciles, que tengo que hacer? Ponerme a organizar. Pero no solo organizar por organizar, tengo que encontrar un método
que me ayude a organizar todo de forma inteligente. Para eso, esta es una forma. ¿Listos? Para que eso quede claro. Ahora sí, cuando a uno le dicen 1FN, 1FN, 2FN, 3FN, ¿listos? Que es lo que aquí la actividad nos está mencionando. Entonces, 1FN es una forma de organizar. ¿Cómo? Ordenar por bloques, por ejemplo, por segmentos. Esa es una forma. Y así, al yo coger y fraccionar una cantidad de información, ya le empiezo a dar un orden, que va a facilitar posteriormente buscar información. Otra es separar cosas distintas. Esa es la 2. Separar cosas distintas. O sea, otra forma de segmentar, ¿cierto? Pero ya no solamente, digamos, estructurando bloques de información, sino que cada bloque tenga una independencia, un tema distinto del otro, ¿cierto? O que si se pueden relacionar tengan una relación, pero estén separados y ya con un título o una, llamémoslo así, como un encabezado inteligente para saber cada uno de esos bloques, cómo lo voy a segmentar y no solo segmentarlos por segmentarlos. Y el 3FN es no mezclar esos bloques, sino que realmente estén separados de una forma inteligente, porque eso va a hacer que sea mucho más fácil las cosas. Yo puedo tener mi habitación y puedo crear un bloque para meter todos los zapatos. ¿Listos? O puedo crear un bloque grande donde van todos los zapatos, pero dividirlo en bloques más pequeños para, por ejemplo, zapatos deportivos, zapatos para fiesta, zapatos para salir a diario, etcétera. Entonces ahí ya no solamente dividí un bloque en un sector donde va a tener todos los zapatos, estoy haciendo una división más inteligente, lo cual me va a facilitar encontrar más fácil los datos. Eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Listos? Entonces ahora sí, vamos a aplicar todo esto al Colegio San Jorge. ¿Listos? Yo inicialmente voy a crear una tabla muy rápida, solo de 2 registros. La puedo crear en Excel, por ejemplo. O sea que puedo crear un Excel rápidamente aquí. Decir estudiante, perdón, estudiante. Luego, por ejemplo, el documento. Luego puedo meter la dirección. La dirección. Aquí podemos poner el grado. ¿Qué más? Materias, que va a haber algunas. El profesor que acompaña. Y por ejemplo, inclusive nota. Fíjense que estoy creando una especie de base de datos, ¿cierto? Que pues puede ser, digamos que útil hasta cierto punto, digámoslo así, que puede ser útil hasta cierto punto, pero es mucha información, ¿no? Pero bueno, dejémosla así, porque es una tabla inicial que alguien creó. Metamos a Juan Pérez y metamos a Mafalda, Mafalda Ríos. Ya, un documento, otro documento y otro documento. Listos. Dirección, calle primera. Dirección, calle segunda. Grado, no sé, décimo. Puede ser en letras o puede ser en números. Décimo grado. Y el otro, digamos que está en 11. Perdón. Materias, no sé, matemáticas, inglés, física. Fíjense en cómo estoy mezclando las cosas. ¿Sí ven? No sé si eso es lo más inteligente en una base de datos, pero así es que me la están entregando. Entonces trabajo con lo que me entregan.
Profesor, digamos que vamos a colocar solo apellidos, que eso pues no sé si está bien. Pérez, Márquez y Cifuentes. Listos. Y notas, digamos que tuvo 4,5, supongamos que califican de 1 a 5, 4,8 y digamos que tuvo 5. Ahí uno asume, ¿no? Uno dice, bueno, de matemáticas debe ser Pérez y la nota debe ser 4 o 5. Uno asume por un orden, pero no está muy claro. Listos. Aquí vamos a colocar que son biología. No sé si todavía dan biología en décimo no, y digamos que química. Listos, dos profesores. Digamos que es Castro y, no sé, Molina. Y que las notas son 5 y 4,9, por decir algo. 4,9. Listos. Por ahí dejemos estos dos. ¿Listos? Esto quitémoslo de acá. Listos. Ahí tenemos nuestra base de datos. Vamos a colocarle una base una base de datos desorganizada, ¿no? Porque obviamente que es una base que encierra muchos datos, entonces es como una habitación, ¿no? Tengo desorden por todo lado, tengo que buscar una forma de cómo organizar. Listos, podemos copiarla y pasar aquí. Y aquí tengo mi base de datos, que la construí en Excel o la pueden construir en la herramienta que ustedes quieran, o lo pueden hacer aquí mismo en Word como hicimos la semana pasada. Listos, aquí tengo mi base de datos. Listos. Muy bien, parto de esa, ustedes ya tienen sus bases de datos que hicieron la semana pasada, ¿no? Entonces, ¿qué debemos aplicar? Aquí, ¿qué me dice? Desarrolle un documento donde aplique las tres reglas de normalización. Listos. Entonces, esta es la que yo tengo de ejemplo. Ustedes tienen pues más grandes, como quieran. Entonces, vamos a hacer primero la regla 1FN. 1FN. Perdón. 1FN. Listos. Tenemos nuestra primera regla. Este archivo lo vamos a guardar de una vez, guardar que no se les olvide. Lo voy a guardar en mi escritorio. Taller semana 3. Listos, ya está guardado. Entonces, 1FN, recuerden, para el caso, para que ustedes lo aprendan desde ya. Cuando hablamos de 1FN y empezamos a hacer una primera organización, siempre piensen así. En una celda solo puede haber un dato. ¿Listos? Esto es la clave para que ustedes se guíen. Porque fíjense que aquí, por ejemplo, tengo una celda con 3 datos. Eso no puede ser así. ¿Listos? Entonces, piénsenlo así. ¿Por qué es importante? Porque al yo tener esta mezcla de datos, pues se me hace inmanejable. Y pues obviamente no voy a tener una organización inteligente. ¿Listos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Separar, ¿no? ¿Qué tenemos junto? Estudiante tenemos un solo dato. Documento, dirección, grado. ¿Qué tenemos mezclado? Materias, profesor y notas, ¿cierto? ¿Cómo sería lo más inteligente si fuéramos a organizar acá? Entonces, si decimos una base de datos ya no es organizada, ¿cierto? Sino organizada siguiendo 1FN. Entonces, tendríamos hasta acá esta misma base de datos, por decir algo. Pero esto es lo que queremos organizar, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacerlo?
Entonces agregamos este mismo encabezado, pero vamos a meter filas. Aquí le estoy dando insertar filas. ¿Listos? Esto de acá, le damos así, vamos a combinar. Aquí podemos combinar o dejarlo separado, como quiera. ¿Listos? Digamos que como nos dicen que unifiquemos por celdas, pues hagámoslo así. Listos. Pero aquí va a ir únicamente matemáticas. ¿Listos? Aquí va a ir inglés. ¿Listos? Matemáticas. Escribe matemáticas. Matemáticas, inglés y física. Listos. Me faltó la tilde. Perdón. Es que a veces no me doy cuenta, pero es importante practicar nuestra ortografía. Listos. Aquí dividí las 3 materias para Juan Pérez. Y a su vez, ya sabemos que el primero es Pérez, Márquez es el de inglés y Cifuentes es el de física. Así que aquí ya empecé a poner un solo dato. Esto lo borramos. Aquí vamos a colocar el 4,8 y el 5. Vean que ahí ya la tabla se organiza cuando ya no tenemos valores irracionales. Entonces la misma tabla automáticamente se organiza. Aquí ya tenemos una tabla organizada e inteligente. Eso respecto a Juan Pérez. Y pues con Mafalda haremos lo mismo, ¿no? Simplemente aquí copiamos, pegamos, dejamos todo igual. Aquí borramos química, biología. Y aquí borramos biología. Aquí borramos a Castro. Aquí borramos a Molina. Esta nota se va. Y esta nota se va. Listos. Fíjense que aquí tenemos 2 bases de datos. Aquí tenemos toda la información metida, pero sin un orden. Y aquí tenemos toda la información metida, pero con mayor orden, ¿no? ¿Será la forma más óptima? No lo sé, pero por ahora es la que tenemos. Así que vamos a seleccionar, control C, venimos acá. Listos. Ahí hicimos una estructura. Una estructura más inteligente utilizando 1FN. Siempre hay que pensar así, ¿no? La forma inteligente de resolver. Vamos ahora con 2FN. Pasamos a la otra hoja para que no. Entonces, 2FN. Inicio, fin. Listos. Damos esto. Bajamos un poco más. 2FN. Entonces, recuerden, 2FN. ¿Cuál es la regla? En esta es, en una celda solo puede haber un dato. En 2FN, no mezcles, sería como la regla. No mezclar cosas que no pertenezcan a esa tabla. ¿Listos? Aquí pusimos como una regla de... No es un lenguaje técnico, pero es para que entendamos. Aquí, no mezclar cosas que no pertenezcan a esa tabla, para que nos ayude a entender. Por ejemplo, no guardes juguetes en las cajas que son para los libros o para cuadernos, por decir algo. ¿Qué pasa si yo no lo hago? Si yo meto todo junto, se repite y se dañan las cosas. Entonces, por ejemplo, está repitiendo aquí la dirección 3 veces, 2 veces, está repitiendo el documento, está repitiendo los nombres. ¿Esto qué hace? Gastar memoria de los equipos, gastar capacidad de procesamiento.
hacer que las cosas digamos que cuando yo tenga que hacer un análisis de datos, tenga que rastrear muchísimas cosas y se me pueden perder datos porque de pronto tengo este dato, pero como solo vi uno, no vi los otros dos, etcétera. Yo quisiera que de Juan Pérez me apareciera toda la información y no tenerla que estar viendo separada. Entonces, no hay que mezclar. ¿Listos? Em, ¿Qué sería lo más inteligente? Hacer una separación, ¿no? Hacer otro tipo de tabla en donde yo organice de una manera distinta las cosas. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cierto? Podrían haber varias formas, pero hagámoslo aquí de una forma inteligente. Aquí ya organizamos más la información, pero vamos a construir otra base de datos. ¿Sí? Aquí. Pero ahora organizada con una 2FN, o sea, con la segunda. ¿Listos? Podríamos, por ejemplo, crear una tabla que sea para estudiantes, por ejemplo, donde vamos a tener únicamente 3 columnas. ¿Listos? Hacemos esto. Aquí vamos a colocar documento. Perdón. Documento. Aquí vamos a colocar nombre, que puede ser nombre y apellidos, pero solo porque vamos rápido. Y dirección. O sea, estoy segmentando, separando las cosas, los datos personales de los datos académicos. Entonces, aquí simplemente, aquí puedo copiar y pegar. Aquí Juan Pérez, control C, control B, Mafalda Ríos, control C, control B, dirección control C, control B, dirección control C, control B. Aquí documentos no es 101, sino 102. Listos. Aquí ya organicé una tabla, ¿cierto? Inclusive a esta tabla le podemos poner aquí, lo podemos llamar tabla estudiantes. Listos. Aquí tenemos nuestra primera tabla. Ahora vamos a hacer una tabla que se llame, por ejemplo, materias. ¿Listos? Entonces, esa tabla de materias, en esa tabla de materias vamos a ingresar qué materias son las que tenemos, ¿no? Entonces, podemos colocar, por ejemplo, 3 columnas también. ¿Cuántas materias hay? Matemáticas, inglés, física, biología y química. 5 materias. Entonces, vamos a colocar 3 columnas por 6 filas. Aquí le vamos a colocar un ID. Obviamente aquí, pues, teniendo en cuenta este tamaño, ya uno después ya las organiza para que las columnas queden iguales y todo eso. Colocamos materia, perdón, y aquí podemos colocar grado. Aquí estamos haciendo otra segmentación de los datos inteligente. Entonces, el ID, ¿listos? No sé, podemos colocar como en matemáticas M1. La otra materia que es inglés, la vamos a llamar inglés 3 o inglés 2. La otra materia que es física, entonces F3. Biología 4 y química 5. Eso solamente que se me ocurrió. No importa, uno coloca pues el ID que más necesite de acuerdo al colegio por ahora teniéndolo en cuenta. Aquí vamos a colocar las 5 materias: matemáticas, inglés, física, biología, química y los grados en los cuales se imparten o cómo están distribuidos. ¿Listos? Que aquí están los grados. Vean, simplemente copiamos y pegamos. Esta tabla que era única ahora está segmentado en datos en donde tenemos todos los estudiantes, datos donde tenemos las materias y ahora, ¿qué nos falta? Nos faltaría tabla, por ejemplo, de notas, puede ser, o inclusive podríamos agregar datos de profesores también, ¿cierto?
Bueno, ustedes ya lo pueden organizar como quieran. Voy a organizar uno de notas rápido para que el video no se haga súper extenso, solo como por ayuda. Entonces fíjense que aquí voy a hacer una relación. Ya vamos a ver. Voy a montar también 3 columnas porque como tengo 5 materias que estoy evaluando, pues entonces voy a necesitar 5 filas más la fila de los títulos. Entonces aquí ponemos así, aquí podemos colocar, por ejemplo, el documento para saber a quién pertenece la nota, el ID, ¿cierto? Para saber a qué asignatura nos referimos. Y aquí sí ya la nota. Entonces, el documento. ¿Cuántos documentos tenemos? Tenemos los 3 primeros documentos que se refieren a Juan Pérez. Entonces puedo poner aquí los 3 documentos. Y el documento de Mafalda Ríos, que son 2 materias, para efectos de esta base de datos inicial que nos dieron. El ID, pues son estas 5 materias. Y la nota las tenemos aquí. Copiamos y pegamos. Ahora aquí sabemos, de acuerdo al documento y a la asignatura, cuál fue la nota. Ya la tenemos separado en bloques que nos va a ayudar correctamente a no mezclar las cosas. ¿Listos? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí ya, bueno, ustedes ya obviamente le pueden dar estética a esto, ¿no? Métanle colores, sepárenlo por colores, o por lo menos que tenga una estructura de organización. Yo aquí le puedo poner esos grisecitos, esto lo puedo poner en negrito. ¿Listos? Estos de acá. Recuerda que con control puedo seleccionar varias al tiempo, entonces estas, perdón, control y control, listos. Entonces ya tenemos esto organizado. Base de datos organizada, 2F. Vamos a copiar esto. Vamos a nuestro documento. Está aquí. Esta primera base de datos. La tabla de materiales. Podemos ponerla aquí. De materias, perdón. Y la tabla de notas. Y podemos ponerla aquí. Listos. Ahí ya hice una estructura 2FN. Seguimos ahora con una estructura 3FN. Pongo negrito. Listos. Entonces, aquí en la 3FN, ¿qué es? Es cuando nosotros queremos que cada dato dependa solo de la clave principal y no de otro dato. O sea, no quiero interrelacionar todos los datos, sino quiero que cada dato tenga un segmento. Por ejemplo, si yo tengo materias, no debo guardar allí ni teléfono del profesor, ni nada de eso, sino únicamente lo que se refiere a la materia. ¿Por qué? Porque para que cada dato viva en el lugar que le corresponde, no se debe mezclar con otros, ¿sí? Yo no puedo meter en la caja de zapatos, ¿cierto? Medias, aunque se relacionan, no son lo mismo. Cada uno tiene que tener su espacio. ¿Listos? Entonces, ¿qué sería lo más inteligente? ¿Cierto? Para este caso, organizar los profesores, porque hasta el momento no los hemos tenido en cuenta, ¿no? Tuvimos en cuenta estudiantes, materias, notas. Podemos organizar los profesores en una tabla distinta. ¿Listos? ¿Cuál sería la regla aquí? Entonces recuerden, aquí, en una celda solo un dato. No mezclar cosas que no pertenezcan a esa tabla. La tercera, cada dato debe depender solo de la clave sí, o tema principal, de la clave principal y no de otro dato. ¿Listos? Para no interrelacionar. Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, podemos crear una tabla colocando, por ejemplo, vamos al Excel. Vamos aquí. Base de datos.
organizada en 3FN. Listos. Entonces vamos a construir profesores. ¿Qué podemos darle? Un ID, un nombre, un teléfono, por ejemplo. Entonces, 3 columnas, como siempre. ¿Cuántos profesores vamos a meter? Son 5, ¿no? Esperen. 5 profesores. Entonces vamos a 6 filas. Listos. Aquí podemos meter un ID del profesor, porque hay ID de asignatura. Aquí pueden ir nombres, puede ser nombres y apellidos y listos. Y aquí puede ir, por ejemplo, el teléfono. Entonces, el ID del profesor puede ser profesor 1, profesor 2, 3, 4, 5. Aquí nombres, tenemos los apellidos, ¿no? Por aquí están. Podemos copiar y pegar. Pérez, Márquez, Cifuentes, Castro y Molina. Eso sí, quitemos las comas. No las quitamos. Listos. Y los teléfonos, ¿no? Entonces, 111, 222. Bueno, lo estoy haciendo así rápido. Recuerden que ustedes se arrastran en este punto, crea inteligentemente un listado, pero bueno, hagámoslo así. Listos. Aquí creé un listado, ¿cierto? En donde estoy relacionando únicamente los datos del profesor, pero la idea es que a ese profesor yo tengo que darle una asignación de curso, ¿cierto? Porque no lo he relacionado con los grados. En este momento únicamente digamos, tengo los datos del profesor, pero no lo tengo todavía relacionado con la base de datos que originalmente me dieron. Entonces, obviamente creé un bloque para los datos del profesor, pero vamos a hacer, entonces, a ver, insertemos aquí rápidamente. O sea que esto es la tabla profesores. Tendría que crear una tabla que se llame tabla asignaciones. O sea, para que ese profesor le corresponda algo. Entonces, ¿qué le puedo agregar? Lo puedo asignar con materia, ¿cierto? Lo puedo asignar con periodo, por ejemplo, porque pues yo tengo que asignarlo a alguien. ¿Listos? Entonces, podemos ser más papistas que el Papa dice, como dicen, pero bueno, como por ser rigurosos. Entonces, digamos que vamos a construir 4 columnas. A esta primera lo vamos a llamar un ID asignación. O sea, estoy, digamos, discriminando todo paso a paso, tanto que a cada asignación le voy a asignar un ID, lo cual en el momento de digitalizar, pues va a ser mucho mejor. El ID de la materia, el ID del profesor y el periodo, como para tener un tiempo, ¿no? Establecer tiempos, porque si no, entonces quedaría, digamos, como que este profesor siempre va a dar lo mismo, pero a veces no ocurre así, depende del periodo. Bueno, entonces, el ID de asignación no lo hemos creado, digamos que lo vamos a llamar asignación 1, asignación 2, 3, 4 y 5. Listo, ya. El ID de las materias, ¿dónde tengo los IDs de materias? Aquí, vean. Son estos 5, ¿cierto? Así que podemos tomar, digamos, esos 5, ponerlos aquí, porque son las materias que tengo que asignar. ¿A qué profesores se los voy a asignar? Ya no tomo los apellidos ni tomo los teléfonos, únicamente el ID del profesor. Aquí lo copio, lo pego acá. Ya sé que este profesor de ID P1 le corresponde la asignación a uno que ya se sabe a qué materia va a pertenecer. En este momento estoy estructurando absolutamente todo de forma inteligente, lo que hay que relacionar realmente. Y el periodo, bueno, eso no importa, digamos 2025, no, digamos 2026, ya estoy asignando el otro año, podemos poner --1. Y digamos que esta asignación pues es para el primer semestre del próximo año. Y listos. Aquí ya hice una asignación inteligente de identificar profesores en una tabla,
Ya la tenemos acá. A ver, perdón. Cojamos todo esto. Listos. Y también tengo la tabla de asignaciones para esos profesores, ya todo con IDs. Esto empieza a ponerse muy bien a la hora de yo ya tener que crear bases de datos, digitalizarlas, hacer bases de datos relacionales, no relacionales, etcétera, cuando ya tengo todo tan bien estructurado. Esto es un desorden que no entiende nadie, y menos para digitalizar. Y todo esto ya es un sistema bien organizado. Ya con esto, ya cumplimos lo que nos están pidiendo acá, que es desarrollar un documento donde aplique las 3 reglas de normalización a una base de datos. Recuerden que yo usé un ejemplo, ¿no? Ustedes ya tienen que aplicarle esto a la base de datos que construyeron en la semana 2. ¿Listos? Usando este mismo orden, el mismo sistema. Úsenlo tal cual, pero pues para sus bases de datos, que si no estoy mal, pues son de 10 registros, ¿no? Entonces aquí tienen todo lo que necesitan. Ustedes se guían por esta organización y cualquier duda que tengan ya saben que a través de correo o foro de dudas e inquietudes me comentan. Les agradezco su atención.